nutrición avanzada. Y precisamente para profundizar en los pilares de nuestra salud, que son la nutrición y el ejercicio, tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Desde el año 2006 forma parte del Consejo Asesor en Nutrición de Herbalife Nutrition. Y entre su larga experiencia, podemos decir que ha sido jefe de los servicios médicos del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, médico del Estudiantes de Baloncesto y médico de la Federación Española de Triatlón, entre otros. Vamos a darle todos un fortísimo aplauso virtual a nuestro queridísimo Julián Álvarez. Julián, cuando quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este NAT Tour virtual, donde vamos a seguir hablando de aspectos relativos a la nutrición y a la salud, ambos muy importantes para todos nosotros. Bien, como os ha contado Javier, soy Julián, soy médico, soy especialista en medicina deportiva, pero soy un apasionado a la nutrición y por eso hice también la carrera de nutrición y me especialicé en nutrición deportiva y he trabajado mucho con deportistas, pero también me he dedicado mucho al tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque fijaros, pienso que el conocimiento, cuando realmente adquiere valor, es cuando se puede aplicar y mucho más si se puede aplicar en nuestra vida cotidiana. Y de eso es de lo que vamos a hablar, eso es lo que vamos a intentar en esta charla, de transmitir conocimiento que se pueda aplicar a nuestra vida cotidiana. Y para eso vamos a empezar con algunos detalles que es interesante tener en cuenta. Lo primero es que muchas veces nos preguntamos por qué comemos, y nos lo ha tratado de explicar un poquito Sonia, pero yo lo voy a simplificar. Comemos porque tenemos que cubrir nuestras necesidades nutricionales todos los días. ¿Ok? Entonces, comer es algo que pasa todos los días y precisamente porque es algo que pasa todos los días no le damos mucha importancia, pero precisamente por eso tiene mucha importancia. ¿Ok? Entonces, recordar, tenemos que entender la nutrición, porque es algo que vamos a aplicar en nuestra vida todos los días. ¿Ok? ¿Y por qué es tan importante? Pues fijaros, porque en el fondo somos como una especie de macrosistema formado por más de 30 billones de células. Sí, billones, no es pasta. En pasta sería mucho, ¿no? Pero en células también es muchísimo. Y esas células están continuamente renovándose. Pero fijaros, 30 millones de células y más bacterias todavía que células, 38 billones de bacterias. Entonces, es muy importante que les estemos dando los nutrientes para esa continua renovación. Fijaros aquí en el ejemplo como hay células que se renuevan en muy poquito tiempo, por ejemplo, los glóbulos blancos, las células del sistema inmune que están ahí peleándose, precisamente porque están peleándose, mueren con mucha facilidad y hay que ir fabricando otras nuevas. Duran unos días, incluso a veces horas. Entonces tenemos que tener continuamente esos nutrientes que nos permitan mantener nuestro organismo en ese buen estado de funcionamiento. Nuestro organismo no es algo estático, es algo que está continuamente, y esta es la primera idea más importante, renovándose. ¿Y de dónde sacamos esos nutrientes? De los alimentos. Pues en otra época, como también nos ha contado Sonia, teníamos problemas para conseguir alimentos. Por desgracia, todavía en algunas zonas del mundo y en algunas situaciones, como en los países en los que hay hambrunas o guerras, no hay alimentos. Pero en la mayoría de nuestra sociedad desarrollada ocurre ahora todo lo contrario, que hay una sobreabundancia de alimentos. Y además, en esos alimentos, como hemos visto, hay un montón de grasas, un montón de edulcorantes. ¿Para qué? Para hacerlos atractivos, para hacerlos sabrosos, para que los compremos en el fondo, porque son un producto de consumo. Y eso ha creado a nuestro alrededor algo que los científicos llaman un entorno obesogénico. ¿Qué quiere decir? Que si te dejas llevar, te inflas, sin querer. Oiga, yo no quiero, ya, pero es que es lo que te pone la vida delante. Entonces, por eso tenemos que desarrollar eso que nos contaba Sonia de la alimentación consciente. Porque si no, nos dejamos llevar por todas esas, digamos, trampas de la industria nutricional y todos esos alimentos, digamos, un poquito artificiales, que no es que sea malo que sean artificiales. El problema es que no me den los nutrientes que yo necesito. Porque si yo me fijo en lo que dice la ciencia en todos estos temas y voy revisando artículos, pues me encuentro uno que habla de la proteína, otro que habla del calcio, otro que habla del magnesio, otro que habla de los micronutrientes, otro que habla de la fibra, otro que habla de uno, otro. ¿Pero de qué me doy cuenta? Me doy cuenta, señores, de que todo esto va de nutrientes. Ya sé que parece una perogrullada. Claro, la nutrición va de nutrientes. Claro que va de nutrientes. Pero es que nos olvidamos.
Y a lo mejor estamos pensando demasiado en las calorías. Sí, que hay que vigilarlas, claro que sí. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, estamos en un ambiente obesogénico y si no tengo cuidado, sé que se me cuelan por todos los lados, ¿vale? Pero no me tengo que olvidar que aunque no tengo que comer calorías de más, sí necesito los nutrientes. Joder, Julián, pero es que me lo estás poniendo muy difícil. Me estás diciendo que no comas porque te da calorías, pero que sí comas porque necesito nutrientes. No, que elijas lo que comes. Que busques alimentos que tengan lo que llamamos densidad nutricional. Esos alimentos que tienen densidad nutricional son alimentos que para las calorías que me cuestan, vamos a considerar la caloría como una especie de impuesto revolucionario, me dan muchos nutrientes. Y eso es lo que tenemos que buscar. Alimentos que me den nutrientes no dándome demasiadas calorías. Y eso es lo que será una alimentación sana. Luego tenemos que buscar en la comida, sobre todo, nutrientes. No dejarnos engañar por todos esos argumentos emotivistas. No, es que esto es la receta de la abuela, no sé qué. Pues no creo que alguien llame a la abuela a pedirle la receta. Esto es que es casero, o que nos venden la comida como con una sonrisa. Yo nunca he visto sonreír a un melocotón, pero bueno, a lo mejor lo hacen, ¿eh? Y no tengo yo la percepción. Y además de eso, tenemos que sumar otro punto que es importante y que también nos lo ha adelantado Sonia, que es el respeto al medio ambiente, la sostenibilidad. Y fijarnos en la fuente de producción. Y en ese sentido, como veremos luego después, son mucho más interesantes los productos vegetales y sobre todo el usar productos locales, incluso la gastronomía. El sabor ese que nos guste, esa gastronomía, forma parte de nuestra cultura. ¿Por qué a la gente de Madrid le gusta el cocido? Porque forma parte de su cultura. Que no quiere decir que no se vayan al norte y no les cante un besugú, si la podemos compartir. Pero nos hemos educado en una gastronomía que además en su día se forjó con los productos locales. Y tenemos que mantener de alguna manera eso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar buscar esos nutrientes y dentro de ellos tenemos que fijarnos sobre todo en la proteína. ¿Por qué? Porque de los nutrientes hay unos que son pequeñitas cantidades, que son los que llamamos micronutrientes, y hay otros que son cantidades más grandotas, que son los que llamamos macronutrientes. Bien, pues de esos macronutrientes hay uno que es la proteína, que podemos considerarlo el líder de los nutrientes, porque si aportamos la proteína correcta, generalmente es fácil que ya los otros macronutrientes, que son las grasas y los hidratos de carbono, vengan, digamos, añadidos. ¿De acuerdo? Y además, porque la proteína es el principal componente sólido de nuestro cuerpo. Sabéis que somos fundamentalmente agua, pero si nos secaran, lo que queda, una momia, por ejemplo, es fundamentalmente proteína. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa renovación celular lo que más necesita es proteína. Y normalmente, por desgracia, no es lo que más comemos. Comemos muchas más grasas o mucho más hidratos de carbono. Entonces, recordar que la proteína es el primer componente sólido, que es parte de tu composición corporal y que además va a ayudar al crecimiento muscular, porque el músculo en concreto tiene mucha proteína. Y el músculo en concreto no solo sirve para mover pesas o para verte guapete, no sé qué. No, no, no. Desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista metabólico, el músculo es un tejido importantísimo. ¿Ok? Entonces, muy atentos a cuidar ese músculo y a cuidar mi composición corporal. Porque no es lo mismo que yo pese 80 kilos porque estoy en forma que yo pese 80 kilos porque mi forma es redonda. Son dos cosas diferentes y evidentemente es mucho más saludable pesar 80 kilos porque estoy en forma. Luego vamos a cuidar esa masa muscular, que sabemos que para eso necesita proteína, pero no solo para los músculos, también para el cerebro, también para la sangre, también para las enzimas. Es decir, la proteína, como hemos dicho antes, es el principal componente sólido. Y cuando no tengo proteína, se va a afectar todo. Desde mi fragilidad, digamos, física, pero también, por ejemplo, mi fragilidad inmunitaria. Los anticuerpos también son proteínas. Entonces, vamos a vigilar esa dieta oportuna en proteínas. Y ya sabiendo que tenemos que tener proteínas, volvemos a lo que hemos dicho antes. Sabemos que hay proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Y todo el mundo dice, no, no, mejor la animal, porque como somos animales y nos se parece más a la nuestra, seguro que es más completa. Bien, en términos generales, esto no es falso. Quiero decir que es verdad, pero. ¿Y cuál es el pero? Hay proteínas vegetales que nos dan esa calidad también. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque yo quiero elegir la proteína vegetal porque me lo recomiendan las organizaciones sanitarias, porque es más sostenible, pero no quiero dejar de estar bien alimentado. Entonces tengo que elegir bien esa proteína vegetal. ¿Qué ha ocurrido? Que como yo no me quería tomar esa molestia de elegir bien la proteína vegetal, de unos años a esta parte, digamos desde la posguerra en que ya teníamos más disponibilidad de esa proteína animal, nos hemos tirado todos a la carnaza. Y si veis ahí la gráfica, en nuestro país lo que principalmente se consume es proteína animal.
Y sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos el 50% de la proteína sea de origen vegetal. Sabéis que los veganos es toda y los vegetarianos es un porcentaje muy alto, más alto que ese 50%. Que por otra parte, la misma Organización Mundial de la Salud ha recomendado que limitemos los consumos de carne roja y que tenemos proteínas vegetales como la soja que son de altísima calidad y de muy fácil digestión. Y en contra de algunas leyendas negras que hay por ahí, la soja no tiene ningún efecto estrogénico, no es una hormona, no es estrogénica, ni siquiera tiene problema con el cáncer de mama, ni empeora el cáncer de mama. Al contrario, los estudios científicos que a raíz de esta creencia se han empezado a hacer han demostrado que la supervivencia después de tener un cáncer de mama es mayor en el grupo poblacional que consume más soja. Incluso la incidencia de cáncer de mama es menor en los países que consumen más soja en edades tempranas. Y además existen otras proteínas vegetales de calidad, como puede ser la proteína de guisante o la quinoa. Es decir, que tenemos proteínas de calidad buenas y que la ciencia nos está diciendo, señores, maximiza la cantidad de proteína vegetal en cuanto al animal, que eso es bueno para tu salud. Y es bueno para tu salud limitar la carne roja, y es bueno para el medio ambiente, y lo puedes hacer con la soja, y lo puedes hacer a pesar de que tengas un cáncer de mama o de lo que sea, porque es buena para todas las personas. Y además hay otras proteínas, como la del guisante, que también te van a ayudar a hacer eso. Entonces, ante esa pregunta de proteína vegetal, sin ninguna duda, siempre que podamos, proteína vegetal. Eso no quiere decir, me vas a decir, oye, Julián, ¿me vas a decir que tengo que renunciar al 100% a un buen ibérico? Pues claro que no. Y si venís allí, yo vivo por allí por Alicante, si venís por la costa, una gambita roja también, claro que sí. Esa proteína es estupenda y maravillosa, pero ¿a que no lo haces todos los días? Pues eso. Pues a diario busquemos más fuentes más saludables de proteína, busquemos más fuentes vegetales, que como os decía, son muy digeribles, no tienen colesterol, tienen antioxidantes, etcétera, etcétera. Y además, lo que se decía también, son mucho más sostenibles. La diferencia de consumo, no solo de generación de gases de efecto invernadero, sino de consumo de agua y de consumo de terreno para producir una cantidad determinada de proteína de origen, por ejemplo, soja, comparada con origen carne, es abismal. Es casi 5 o 10 veces diferente. Y estamos hablando de cuestiones planetarias. Es que 5 veces, aunque es que 5 no es tan grande. Bueno, pues multiplica tú la Tierra por 5 para que quepamos todos. No. Tenemos que tener un poquito de conciencia de todo esto. Y hay un asunto importante que tenemos que tener también conciencia de él cuando pensemos en ese consumo de proteína. Y es que tiene otra diferencia con los otros dos macronutrientes. Y es que las grasas se almacenan, y vaya si se almacenan. Los hidratos de carbono se almacenan, pero la proteína no se almacena. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito proporcionar a mi organismo proteína continuamente, de una manera continua. Y me dicen, no, es que yo tengo que tomar 2 gramos de proteína al día por kilo de peso porque hago mucho deporte. No, pero no son 2 gramos al día, porque si tú coges, no comes durante todo el día y te tomas esos 2 gramos en la cena, no te sirve. Tienes que tomarla de forma continua. Y además, tiene una cosa buena, que cuando yo estoy tomando la proteína en distintas comidas, eso estimula el metabolismo y provoca mayor saciedad y me encuentro mejor, más continuo y mejor. Y no hay que tener ninguna preocupación porque la proteína ni tiene efectos tóxicos ni en el riñón, ni en el hígado, ni nada. En las personas sanas no hay ningún problema ni para el riñón ni para el hígado por tomar proteína. Y si una persona está enferma, bueno, pues si una persona está enferma, dependerá de su enfermedad. ¿Y quién se lo va a decir? Su médico. Siempre que una persona esté enferma, ¿qué tiene que hacer? Ir al médico y decirle, oiga, doctor, tengo que hacer algo especial con mi enfermedad, y si el doctor te lo dice, lo haces. ¿De acuerdo? Yo lo que sí que os voy a decir es que lo que está claro es que cuando las personas nos hacemos mayores, porque yo ya estoy en los 57, pero ahí estoy aguantando como un campeón, si bajamos el consumo de proteína, empezamos a perder masa muscular. Entonces, si queremos llevar una vida activa, por ejemplo, a mí me encanta remar, luego os enseñaré una fotito chula al final, vamos a tener que tener ese consumo de proteína mucho más vigilado. ¿De acuerdo? Cuidado con eso entonces. Si hay que vigilar el consumo de proteína toda la vida, sobre todo a partir de la madurez, porque es más fácil que si nos despistamos, nuestra masa muscular se vaya para abajo y cuesta más recuperarla. Siempre un cambio a un buen entrenamiento y una buena nutrición nos va a permitir recuperar masa muscular, pero vamos a intentar no caer en eso. Y para eso lo primero es lo que habíamos dicho, ese concepto de que no, la proteína en la cena. No. Yo tengo que tomar proteína en el desayuno, que en este país lo hacemos muy poco. A lo mejor en otros países, que ahora aquí lo hemos metido como el brunch y tal, pero ese desayuno más potente, un desayuno que tenga proteína, ¿vale?
En el desayuno hay que meter proteína, en la comida hay que meter proteína y en la cena hay que meter proteína, más o menos repartirla. Y no significa que hay que hacer una dieta hiperproteica, no señor, porque la mayoría de la gente, la proteína que yo le digo a la gente que se tiene que tomar en el desayuno, en la comida y la cena, que le digo tómate entre 25 y 30 gramos en cada una de las comidas, la mayoría de la gente que se toma ese chuletón por la noche ya se ha metido más proteína en esa comida de por la noche, además se ha metido grasas saturadas y además ya veremos cómo duerme con ese chuletón dando botes ahí dentro. Entonces vamos a tener un poquito de sentido común y que sí, oye, que un día encaja el chuletón, venga, va, sí, todos somos un poco de Bilbao, pero a diario vamos a hacer las cosas bien, con un poquito de cabeza, vamos a distribuir bien nuestras comidas, vamos a respetar esas horas, porque nuestro cuerpo además es una máquina de orden. Si comemos todos los días a la misma hora, el cuerpo está como esperándolo y se habitúa a ello y no nos cuesta. ¿Que a veces entre las comidas hay demasiado tiempo? Yo pienso que sí, y por eso yo soy partidario de introducir entre desayuno y comida, que mucha gente lo hace, algo, que aquí lo llamaríamos almuerzo, un snack, y entre comida y cena, otro almuerzo o otro snack que lo llamaríamos merienda. ¿Por qué? Porque esa proteína que tengo que dar continua, aprovecho para dividirla más. Evidentemente, las 3 comidas principales son principales, por lo cual son mucho más ricas, tienen mucho más nutrientes, intentan tener de todo. Los snacks no quieren tener de todo, pero sí pretenden ser saludables y aportarme ese puntito de proteína que me permita mantener ese aporte de nutrientes. Me ayudan a evitar las comidas muy copiosas, me permiten una mejor distribución de las calorías, reduzco el consumo total de calorías y al final tengo más opciones de comida saludable. Luego el snack es una maravilla, pero cuidado, en los snacks también existe el lado oscuro. Y eso tengo que intentar evitarlo. No tengo que decir, como se puede tomar snacks, pues ahora voy a darle a los dulces, a los fritos, a las bebidas edulcoradas. No, no. Hay que pensar que los snacks hay que tomarlos cuando hay que tomarlos y de lo que hay que tomarlos. Por ejemplo, la fruta es un snack estupendo. ¿De acuerdo? Y a veces es difícil elegir el snack saludable porque lo que nos ofrecen por toda parte es comida y sobre todo comida, pues que nos vamos a una maquinita y ¿qué tenemos? Pues cosas fritas, cosas tal, cosas con azúcar, etcétera, etcétera. Y muchos nos dicen que no son saludables porque le han quitado parte del azúcar, pero siguen no siendo saludables. Entonces, mucho cuidado con los snacks para buscar de verdad snacks saludables. Y mucho cuidado con las bebidas, que muchas veces pensamos que solo engorda lo que se muerde. No, no. Las bebidas también engordan, ¿eh? Las bebidas engordan y pueden engordar bastante, ¿eh? Estos cafés ahí bien adornados y tal, o los refrescos bien... tienen sus calorías. Incluso, fijaros, os ha contado Sonia, mucho mejor un zumo natural que un zumo preparado. Vale, pues todavía yo voy a dar un paso más adelante. Mucho mejor cómete la naranja. Porque todavía menos calorías, todavía más fibra, todavía más vitaminas, etcétera, etcétera. Y además más saciedad. Entonces, es muchísimo mejor comer la fruta tal cual. Por eso decía que es un snack buenísimo. ¿Ok? Pensar que en general una comida me tiene que dar casi 200 calorías como mínimo. A partir de ahí, hombre, no me voy a ir a las comilonas que me pueden estar metiendo en casi 2.000 calorías, pero bueno, entre 200 y 1.000 sería la medida de calorías de una comida que podríamos llamar normal, pero mejor sería no pasar de 500 a 600. Pero un snack no. Un snack no me tiene que dar más allá de 150 calorías, 100, 150, e intentar que en esas 100, 150 calorías haya, pues por lo menos unos 8, 10, 12 gramos de proteína. ¿Ok? Y así, como decíamos, facilitamos que mi cuerpo vaya teniendo esa proteína continuamente. Y además facilitamos la labor del sistema digestivo. ¿Habéis pensado que el sistema digestivo lo tenemos contratado 365 días al año, 24 horas al día? Y todo ese tiempo lo estamos cuidando, manteniendo. ¿Qué hacemos? ¿Solo hacerle trabajar una vez al día? No lo estamos aprovechando a él y además probablemente no va a dar abasto. Es como si tú me dices, abre una ventanilla y todo el mundo viene a la misma hora. Joder, macho, por favor, un poquito de por favor. Pues vamos a llegar con orden. Pues lo mismo, vamos a ayudar a nuestro sistema digestivo porque además, señores, en los últimos años hemos descubierto que el sistema digestivo no es solo una máquina de procesar alimentos, que lo va a hacer mejor si le dejamos hacerlo poco a poco. Es que tiene muchísimas más cosas. Por ejemplo, en los últimos años se habla mucho de la conexión del cerebro con el intestino. Fíjate, en el intestino hay entre 200 y 600 millones de neuronas, de células del sistema nervioso.
las mismas que en la médula espinal. Es decir, que se considera casi una extensión del cerebro. Y esa conexión es tan importante que no es que solo mi estado de ánimo o mi situación mental afecta a mis digestiones, que probablemente todos somos conscientes de eso. No, no, es que también el funcionamiento de mi intestino afecta a mi capacidad cognitiva y a mi estado de ánimo y a mi estrés. La conexión va en los dos sentidos. Hay una clarísima conexión entre el cerebro y los intestinos. Y si queremos cuidar nuestro cerebro, que al final significa cuidar la central, tenemos que cuidar muy bien nuestros intestinos. ¿Y os acordáis que os decía que teníamos un montón de células, pero que tenemos todavía más bacterias que células? Pues mira, gran parte de esas bacterias están precisamente en el intestino y están ahí porque son parte de nosotros, están para ayudarnos, son los que llamamos esa microbiota o los que llamamos también, porque nos gusta esto del bien y el mal, las bacterias buenas, son las bacterias que nos ayudan y nos ayudan a muchas cosas, no solo nos ayudan a digerir, que lo hacen, nos ayudan también a responder a los ataques de fuera, es decir, ayudan a nuestro sistema inmune, nos ayudan a funcionar en general nuestro organismo, nos ayudan a todo nuestro bienestar. Es decir, un sistema digestivo, digamos, equilibrado en forma, con una microbiota equilibrada en forma, es fundamental. La comunicación es bidireccional y continua, ¿ok? Y por eso hablamos tanto en estos últimos tiempos de los probióticos, porque esa flora del intestino se altera con muchísima facilidad. ¿Y por qué se altera con muchísima facilidad? Pues mira, en parte por medicaciones, por supuesto que los antibióticos, son las primeras que se pueden cargar totalmente la flora, pero aparte de que en un momento dado tuviéramos que tomar antibióticos, medicaciones en general y gran cantidad de lo que hay en esa alimentación procesada, que estamos empezando a ver que altera esa microbiota. Por ejemplo, el exceso de azúcar favorece el crecimiento de bacterias de las que no son tan buenas, si no queréis llamarlas malas, y entonces desplazan a esta, porque al final esto es como un bosque. Si lo tengo lleno de ardillas, no está lleno de zorros. Si lo lleno de zorros, no hay ardillas. Oye, es que tiene que haber algún zorro, ya, pero tiene que haber un equilibrio entre zorros y ardillas. Y para que haya ardillas, tiene que haber gusanitos. Y habrá más gusanitos que ardillas y más ardillas que zorros. Entonces, todo ese equilibrio de ecosistema también tiene que pasar en mi sistema digestivo. Por eso hay determinadas cepas, como los Lactobacillus y el Bifidobacterium, que serían un poco como los gusanitos, como las que tiene que haber en grandes cantidades y las que muchas veces perdemos y se estropea toda la cadena de ese ambiente. Entonces, muchas veces es oportuno recuperarlos. Pero claro, como tiene que haber muchos, no penséis, oye, pues me tomo un Lactobacillus o un Bifidobacterium. No, no, me tengo que tomar millones. Millones de una cosa que llamamos unidades formadoras de colonia. Las UFC, eso que veis por ahí, son unidades formadoras de colonia. Entonces, en este tipo de cepas, se han hecho estudios y se ha visto que cuando yo se las introduzco a la gente en su dieta, mejoro ese funcionamiento del sistema digestivo, mejoro el funcionamiento del sistema inmunitario, etcétera, etcétera, y recobro el funcionamiento normal de ese intestino. Pero esas bacterias luego hay que darles de comer. ¿Y qué comen esas bacterias? ¿De qué se sustentan? De lo que llamamos prebióticos, que es generalmente fibra soluble. Pero hay fibras solubles que son especialmente útiles. Y, por ejemplo, en los últimos años también se ha investigado mucho los galacto-oligosacáridos, que son unas fibras solubles que se producen a partir de la lactosa y que generan esa alimentación para las bacterias buenas de mi intestino. Entonces, también se ha visto en los estudios que dando este tipo de prebióticos favorezco el crecimiento de la flora buena y reequilibro mi flora digestiva y funciona mejor mi estrés, mi bienestar cognitivo, mi sistema inmunitario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay veces que no pensamos que algo tenga que ver con que yo tenga desequilibrada mi flora o mi sistema digestivo y decimos, bueno, será por otra cosa. Es que tengo mucho sueño, o duermo mal, o estoy muy cansado. Bueno, pues a veces se ha visto que una flora deficiente produce cuadros de fatiga o se relaciona con cuadros de fatiga y que mejoran cuando yo mejoro esa flora a través o bien de los probióticos o bien de los prebióticos o juntando los dos, que es lo que llamaríamos un simbiótico, que es lo ideal, que yo te aporte probióticos y prebióticos. ¿Ok? También muchas veces el estrés se asocia a esas alteraciones de la flora intestinal y cuando yo la corrijo, mejora ese estrés. ¿Vale? No quiere decir que no haya que hacer otras cosas. Irritaciones en la piel, la famosa dermatitis atópica, se ha visto que tiene mucha relación con la flora intestinal. Y muchas, como os ha contado también Sonia, muchas de las intolerancias o hipersensibilidades a determinados alimentos se relacionan con problemas de esa flora intestinal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues primero, alimentarnos adecuadamente y sobre todo, evitar el azúcar.
Eso es fundamental para evitar que crezcan esas bacterias malas. Hacer ejercicio con regularidad, eso también normaliza la flora intestinal. Y el consumo regular de ciertos, como decíamos, probióticos y prebióticos también nos puede ayudar. Pero no perdemos todos los principios de esa vida sana. Un buen descanso, un cerebro activo, un cuerpo activo, ejercicio, pero de vez en cuando ser capaz de parar, incluso parar la mente, lo de meditar, el mindfulness, ser capaz de serenar mi mente, y vida social, leer, compartir con los amigos, etcétera, etcétera. Todo eso junto es lo que me va a dar ese entorno saludable, que es mucho mejor, por supuesto, que ese entorno obesogénico o ese entorno agresivo que puedo encontrar a veces en mi sociedad. Al final, cuidar de tu nutrición lo que significa es cubrir nuestras necesidades nutricionales todos los días. Es decir, tengo que pensar en lo que como tengo que hacer esa nutrición consciente todos los días. Cada vez que yo tenga un platico de comida y me lo vaya a comer, tengo que pensar, oye, eso es importante. Eso que ahora está ahí en el plato, que no tiene nada que ver conmigo, eso dentro de un ratico va a ser yo. Y de lo que haya ahí va a depender cómo esté yo. Eso es muy importante que lo tengamos en la cabeza. Buscar que en esa comida siempre haya proteína. No grandes cantidades de proteína, pero sí un consumo continuo de proteína, y mejor si es de fuentes vegetales, acordaros, porque además así protegemos más el planeta. Buscar alimentos en general, todos los alimentos de alta densidad nutricional, alimentos que me den nutrientes sin darme calorías. Acostúmbrate a mirar las etiquetas, en vez de no solo mirar esa parte que os decía Sonia, de que no tenga demasiados componentes de procesamiento, sino mirar nutrientes, lo que hay de nutrientes, los porcentajes del día que me está cubriendo, y luego calorías, y establecer una pequeñita relación. Oye, muchas calorías, pocos nutrientes, mal negocio, ¿vale? ¿Ok? Y al final, además, lo que puedo añadir es cuidar ese sistema digestivo para que funcione bien como sistema digestivo, pero también porque ahora soy consciente de sus conexiones, tanto con mi sistema nervioso, con mi cerebro, con mi bienestar cognitivo, como con el sistema inmune. Bueno, voy a acabar con la fotito que os había dicho. Esta fotito es de donde yo remo, en la costa alicantina, y con una frase que a mí me gusta mucho de un libro que se llama Ilusiones, de Richard Bach, que reza lo siguiente. Dice, aprender algo es darte cuenta de que ya lo sabes. Pero ojo, actuar es demostrar que lo sabes. Y ahí está lo importante. Porque, como os decía antes, si yo adquiero ese conocimiento, pero no soy capaz de llevarlo a mi vida cotidiana, es un conocimiento fútil, no sirve de nada. A mí me alegraría poderos contar cosas y que me digáis, oye, doctor, he aprendido mucho contigo, pero lo que de verdad me haría feliz es que me dijerais, he cambiado cosas contigo. He cambiado cosas y además me ha ido mejor y además he podido transmitírselas a mis hijos, a mi familia, a mis amigos. He podido llevar a los demás esa nueva cultura nutricional que me está dando calidad de vida. Y esto lo tenemos que hacer todos los días. Todos los días somos aprendices, todos los días aprendemos algo. Todos los días deberíamos intentar poner en acción aquello que aprendimos ayer. Y todos los días deberíamos estar dispuestos a compartir con toda la gente que está a nuestro alrededor, con toda la gente que queremos, todo aquello que hemos sido capaces de aprender y de ejecutar y que sabemos que realmente funciona. Bueno, pues más o menos esto era todo. Espero haber despertado vuestro interés para cuidar vuestras células y vuestras bacterias. Os agradezco mucho haber estado aquí y me estoy dando cuenta de que esto ha generado bastantes preguntas. Así que, fijaros, vamos a intentar responder alguna de esas preguntas. Hay gente que pregunta sobre la menopausia, sobre qué hay que hacer en cuanto a la nutrición cuando llega la menopausia. Pues una pregunta muy interesante, porque la menopausia supone, fijaros, en los hombres y en las mujeres, en los dos tenemos una, digamos, como un deterioro también de la producción de hormonas con la edad, pero en las mujeres hay un frenazo brusco en ese deterioro, que es cuando aparece la menopausia. ¿Por qué? Porque parte de esas hormonas que tienen las mujeres las producen los ovarios, y cuando se deja de ovular, se dejan de producir esa parte de hormonas. No es que las mujeres se queden sin hormonas, pobrecitas, pero sí tienen un bajón brusco y eso puede afectar a muchas cosas. Lo que normalmente bajan son los estrógenos. Entonces, por ejemplo, en las mujeres el estrógeno es una hormona muy anabólica. Hay que tener cuidado porque es fácil que perdamos masa muscular y que a raíz de esa masa muscular también perdamos masa ósea. Pues hacer ejercicio, cosa muy importante. Y ese aporte que decíamos de proteína, más cuidado todavía en esta situación. Y además, en este caso, si encima ponemos proteína de soja, mejor, porque se ha visto que la soja disminuye, no es un estrógeno, ya lo he dicho antes, pero sí disminuye los síntomas de los sofocos de la menopausia. Y si además mejoramos un poquito el consumo de calcio y de vitamina D,
miel sobre hojuelas. Entonces, menopausia, con toda la felicidad del mundo, además tenemos más tiempo libre, hacer más ejercicio con nuestra buena proteína y un poquito más de calcio y vitamina D. ¿Ok? Y también me preguntan a veces, no, es que yo he oído que las proteínas, el riñón... Vamos a ver, vamos a aclarar cosas. Las proteínas no pasan por el riñón. En una persona normal, sana, en el riñón tiene una cosa que se llama glomérulo, que tiene una membrana por la que no pasan las proteínas. En el pipí, con perdón, no hay proteínas. No, pues yo he visto gente que le han dicho que tenía proteínas en el pipí. Bueno, porque tiene un problema en el riñón. Si tienes un problema en el riñón, tienes una enfermedad. Si tienes una enfermedad, ¿qué haces? Vas al médico. Entonces ya el médico te dirá lo que tienes que hacer. Pero fijaros, incluso en personas que pierden proteínas por el riñón, que esas proteínas al perderse por el riñón podrían acabar dañando el riñón, hoy en día se considera más importante que mantengan el aporte de proteínas e intentar sobrevivir como podamos con el riñón y si no, luego hacer un trasplante o pasar a diálisis, que dejarles sin proteínas, porque es tan malo estar sin proteínas que esas personas entran en un nivel de fragilidad tan grande que al final están peor y fallecen antes. Entonces, muy importantes las proteínas y no os preocupéis porque no son tóxicas ni para el riñón y por supuesto ni para el hígado. También hay gente que me pregunta por el colágeno, me dice, pero es que el colágeno se puede comer. Vamos a ver, todo se puede comer. La pregunta sería, ¿el colágeno se puede absorber? Pues mira, se ha visto que aunque las proteínas normalmente, cuando yo las consumo, las rompo en trocitos que llamamos aminoácidos y se absorben, a veces se absorben cadenas peptídicas, que son aminoácidos enganchados relativamente largas. Y eso ocurre con el colágeno, incluso con colágenos de bajo peso molecular que se absorben hasta enteros. Entonces, yo puedo incorporar, cuando consumo ese tipo de proteína, favorezco la formación de colágeno en mi cuerpo. Oye, ¿por qué tengo que favorecer la formación de colágeno? Porque el colágeno es la proteína fundamental de las estructuras. Es decir, es la proteína fundamental de los huesos y la proteína fundamental de la piel, ¿eh? A que las chicas que me estáis mirando sabéis de que a vosotros hablo de colágeno y sabéis de qué os hablo. Los chicos somos un poquito más despistados y no nos enteramos, pero todo esto, toda esta piel y todo esto se mantiene con el colágeno. Por eso es importante, para que se mantenga siempre bien, tener un buen aporte de colágeno, ¿ok? Y también me habéis preguntado muchos por los probióticos. Lo he intentado explicar bastante bien, pero os recuerdo, es importante que sean probióticos de calidad, que tengan las bacterias que necesito en las cantidades que necesito, ¿vale? Y además, asociados a esos probióticos para que se lleven su mochilica de comida, para que lleguen donde tienen que llegar, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado a la hora de elegirlos porque ahí hay mucha morralla, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Y también hay gente que me pregunta ¿por qué pasa con la soja y el tiroides? No sé qué. Lo mismo que os contaba con el riñón. La soja no afecta para nada al funcionamiento de la tiroides. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de personas que tienen problemas de tiroides, a veces son hipertiroideos, pero normalmente cuando uno se hace muy hipertiroideo, lo que se hace es ablacionar la tiroides y al final acaban siendo todos hipotiroideos y toman la hormona tiroidea como una medicación. Es decir, tenemos que soportar esa hormona tiroidea desde fuera, exógena. Le damos un fármaco que es hormona tiroidea. Hay una terapia que se llama sustitutiva. Bien, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo me tomo esa pastilla de hormona tiroidea, la soja interfiere mucho con la absorción de esa pastilla. Entonces, simplemente, si yo, por ejemplo, a mí me gusta, yo por la mañana me levanto, hago un poquito de ejercicio y en mi desayuno me tomo un batido que es con proteína de soja. Si yo tuviera que tomar la pastilla del tiroides, no me la tomaría en ese momento, me la tomaría por la noche. O me tomaría el batido por la noche y me tomaría la pastilla por la mañana. Es decir, lo que intentaría es no juntar el consumo de un alimento con soja, que bueno, puede ser batido, puede ser porque a ti te gusta tomar tofu o tú te tomes el café con leche de soja, ¿vale? Que no voy a juntar un alimento con soja junto con la toma de la medicación. Pero bueno, de todas formas, estas cosas, como hemos dicho antes, siempre que hay una patología, lo mejor es que acudéis a vuestro médico, lo consultéis con él y seguro que él os lo pueda aclarar. Pero bueno, me gusta que cuando una pregunta se hace mucho, yo entiendo que la gente no tiene los conceptos claros y quería intentar aclararlo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy en nuestro NATUR virtual. De verdad que ha sido un absoluto placer estar con vosotros, así que muchísimas gracias y espero vernos pronto tratando otros temas igualmente interesantes. Hasta siempre.